Bueno, para ganar tiempo, mientras se va cargando el PowerPoint, voy a presentar a Abraham Rubio Celada, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense y también diplomado en Restauración. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y Arte de San Quirze de Segovia, vocal de la Junta de Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas, miembro de la Asociación de Ceramología. Desde el año 2014 es también presidente de la Fundación Marqués de Castrillón y está dedicado a la conservación y catalogación del patrimonio de esta fundación, del patrimonio arquitectónico y sus colecciones artísticas. Es especialista en el estudio de la historia de la cerámica histórica y contemporánea. Su tesis doctoral versó sobre los Zuloaga, los que ha comisariado además también exposiciones, tanto en el Torreón de Lozoya como en la Casa Lis de Salamanca. Entre sus diversas publicaciones sobre cerámica está esta aportación sobre la loza esmaltada ellinera, que bueno, pues ha puesto a la luz, ha sacado a la luz una cantidad de piezas que estaban en muchos museos y en muchas colecciones particulares dadas por Talavera, Cataluña, Aragón y Valencia, y resulta que es una producción de Murcia que él ha descubierto. Su última publicación en relación con la cerámica está patrocinada por la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas, es Viaje a las colecciones de cerámica artística contemporánea española del Museo Nacional de Artes Decorativas. Y nada, pues sin más ya les dejo con esta ponencia en torno, como no, por supuesto, a la cerámica española, de la que él es un especialista, tanto desde el punto de vista de la historia como de su formación como restaurador, con lo cual pues, nos ilustra en ambos terrenos a la perfección. Gracias. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. En primer lugar, el título, La cerámica española en las exposiciones regionales y nacionales. Vemos que el título nacionales va entrecomillado porque me voy a referir no solamente a las exposiciones puramente nacionales, sino también a aquellas otras, ya sean internacionales o universales, pero en territorio nacional. Luego tiene esa doble acepción lo de nacionales. Por otra parte, como bien dice el título, me voy a referir a la cerámica española solamente, aunque en muchas de las exposiciones, sobre todo en las internacionales y universales, también presentan cerámicas y algunas muy interesantes copiando a la española, por ejemplo, la fábrica Ginori de Italia. Aunque desde el año 1851 está ya la cerámica presente en muchas exposiciones, algunas regionales como la valenciana del 67. Voy a empezar por la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales en el Parque del Retiro de Madrid, porque creo que es como el punto de arranque de la cerámica artística moderna, en el sentido de estar un poco haciéndose ya lo mismo que se hacía en otros países. Y además porque el pabellón central, el más importante de la exposición, también la cerámica es importantísima, debido a que lo proyectó el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, sin duda pues el personaje más influyente en España en relación con la llamada arquitectura del color, una moda que estaba en toda Europa debido a los descubrimientos que se estaban produciendo en esos momentos en las excavaciones de Próximo Oriente, como la Puerta de Istar, por ejemplo, y de alguna manera el llevar color a las fachadas, pues qué mejor a través de las cerámicas, sobre todo porque Ricardo Velázquez Bosco encuentra pues a unos ceramistas que de alguna manera hacen lo que él quiere exactamente, que van a ser los Zuloaga, que en estos momentos están trabajando en la fábrica de la Moncloa en Madrid. Un pequeño inciso, que no pensaba decir nada, pero a raíz de lo que ha dicho Sofía, me parece muy interesante decir que los Zuloaga son tres hermanos, hijos de Eusebio y hermano de Plácido, del que Sofía ha puesto antes ahí unas diapositivas. Precisamente antes de ser ceramistas, su padre les enseñó el trabajo del metal.
de tal manera que dominaban a la perfección los damasquinados. De hecho, su hijo Juan, en alguna nota del archivo del Museo Zuloaga, dice: pues mi padre ha hecho una daga estilo del siglo XVI que si yo hablara está en un museo como si fuera antigua. O sea, es decir, que dominaban perfectamente las técnicas artísticas. Pero su padre pensó que ya Plácido, que era el mayor, podía ocuparse de la fábrica de armas que tenía en Eibar y también el taller que tenía aquí en Madrid, en la travesía de Conde Duque. Con lo cual piensa que hay un mercado más interesante para sus hijos, sobre todo porque Eusebio Zuloaga está trabajando en el Palacio Real, y piensa que estaría muy bien recuperar esas fábricas que había de protección real, como Buenretiro o la Moncloa, y se le ocurre mandar a sus 3 hijos a estudiar a la Escuela de Cerámica de Sèvres. Están allí unos años, tienen que volver por la guerra franco-prusiana y en 1877 pues, la corona les concede unos terrenos y van a montar la fábrica esta, la Moncloa. Del 77 al 82 prácticamente no conocemos nada, realmente las primeras cosas que conocemos de cerámica son las que hacen para esta exposición de minería. Pensamos que en los años anteriores están ayudando a su padre trabajando en el taller de metalistería. Bueno, pues ellos están al día de todo. Vemos aquí que el estilo en estos momentos de moda en toda Europa es el estilo neorrenacentista, como el que ellos están llevando a las fachadas de este pabellón. Vemos ese detalle en la enjuta del tondo con el busto de perfil y la laurea alrededor, al estilo de los de la Robbia en Italia, o a la derecha, en el frente de las pilastras, pues esa decoración a Candelieri. Las fachadas son enormes, tienen tanto trabajo en cerámica, no solamente en las fachadas, sino también en los 2 vestíbulos que hay, tanto en la parte delantera como en la trasera, que vemos ahí, está todo lleno de cerámicas decorativas, que hasta el año 84, al año siguiente, siguen haciendo cerámica, como vemos, por ejemplo, esa firma de ahí en el interior del vestíbulo, 1884. También en estos años está empezando la moda del orientalizante y los Zuloaga también la van a llevar a sus cerámicas. Como vemos en esa enjuta de las fachadas laterales, esa especie como de dragón y esa serpiente, muy en esa línea. También las cerámicas que van a estar haciendo de tipo mueble van a estar en esta línea, haciendo neorrenacimiento, que es el estilo de moda, y ya empezando también con el estilo orientalizante, copiando cosas del Próximo Oriente. Gracias a las fotografías que hizo Lauren, un fotógrafo francés importante que se instala aquí en España en la época de Isabel II, conocemos muchos de los pabellones de la exposición de 1883 en el Retiro y también algunas de los interiores, como este del pabellón que monta la Moncloa, también decorado con cerámicas al exterior, y en el interior una representación de las cerámicas que están haciendo en estos momentos, que de alguna manera es la época también del historicismo y están pues, reproduciendo todo lo que se había hecho anteriormente en cerámica histórica española. Vemos ahí, por ejemplo, esas cornucopias tipo Alcora. Su padre Eusebio le está diciendo: hijos míos, tener cuidado con esas reproducciones de Alcora, no vayan a decir que somos del siglo XIX. O sea, fijaros su padre la importancia que tiene en la educación y en que estén a la moda. Esa especie de ánfora que vemos en el centro, de estilo también neoárabe, o ese tibor a la derecha, o ese cortado que está realmente interpretando, como podemos ver en algunas realmente de ahora, pues está interpretando ese tibor, pues uno del siglo XVIII de la colección que hay en Palacio Real que pertenecían a la reina Isabel de Farnesio. En el centro, un gran plato, también de estilo orientalizante, realmente es muy interesante porque está copiando una ilustración del libro de Théoredé, que es uno de los ceramistas franceses que más van a influir en toda la renovación de la cerámica en esta época. O al lado ese jarrón con asas en forma de serpiente, con esa decoración de estilo neorrenacentista que se encuentra en el Museo Nacional de Artes Decorativas.
También, gracias a esas fotografías de Lauren, tenemos cómo era el pabellón de la fábrica de loza de Falcó y compañía, instalada en el pueblo madrileño de Valdemorillo. Una fábrica importantísima, al estilo de otras que había en España, como Sargadelos, como Pingman, como las fábricas de Cartagena, con todos los adelantos del momento. Precisamente en este año, en el 83, muere el padre y hereda la fábrica el hijo, que es ingeniero, y intenta que en esa fábrica esté todos los adelantos técnicos de la época, con esos hornos que vemos de tipo botella ingleses. Y al lado el pabellón que montan en la Moncloa, con esa decoración geométrica, y dentro pues todos esos elementos, muebles de cerámica que se hacían en la fábrica en esos momentos. Hemos tenido la suerte de encontrar esta cerámica, que todavía conserva su marco de terciopelo, y la fecha del año 1883, interesantísimo, porque de este ceramista no hemos encontrado absolutamente nada. Es la única pieza que conocemos, pero en el catálogo de la exposición de minería figura, se llama Eugenio Noras y dice que vive en la calle Lope de Vega de Madrid. Pero qué interesante que en el reverso del plato pone loza de Valdemorillo. Luego, aunque está de forma independiente en el catálogo de la exposición, seguramente está asociado o expone junto con la loza de Valdemorillo, haciendo esos platos que claramente pone recuerdo de la exposición. Es decir, que pues, los visitantes podían comprar y llevarse como recuerdo. La primera exposición universal en Barcelona en 1888 es importantísima porque concurren muchísimas fábricas de cerámica y sobre todo van a quedar una serie de edificios en la zona de la Ciudadela de Barcelona muy representativos del estilo de estos momentos, como este conocido como el Castell del Dragons del arquitecto Luis Domènech i Montaner, que va a ser uno de los más importantes representantes de la arquitectura modernista en Cataluña, y que en la parte superior está todo hecho en ladrillo rojo y en la parte superior todo el perímetro decorado con grandes escudos en loza blanca, con una decoración en grisalla, que son alegorías de todos los vinos y licores famosos en esos momentos en el mundo. He puesto este pequeño detalle de la alegoría del vino de Burdeos, tal como está escrito arriba en el escudo. Es muy interesante para las artes, para la regeneración de las artes decorativas, este edificio, porque Domènech i Montaner, junto con el arquitecto Gallissà y el escultor Eusebi Arnau, después de la exposición, van a convertir este edificio en una especie de taller para revitalizar todas las artes, hierro forjado, vidrio, cerámica y demás. Y durante muchos años están ahí haciendo ensayos y recuperando las técnicas antiguas, entre ellas la de reflejos metálicos, que es la que en estos momentos, a finales del siglo XIX, bueno, ya incluso desde las primeras exposiciones interesan en todo el mundo. Incluso la fábrica de Sebres reproduce un jarrón tipo Alhambra de reflejos metálicos, cerámica nazarí. Y entonces, pues en este taller intentan reproducir esas técnicas de reflejos metálicos con la ayuda de unos fabricantes como son Ros de la Ceramo Valenciana, que después veremos, y Santigós de la cerámica madrileña. Además, en estas exposiciones, tanto nacionales como internacionales y universales, siempre había una sección que se suele llamar de arte retrospectivo, donde se intentaba reflejar cuál era la historia del arte español, tanto bellas artes como artes decorativas. Y era importantísima la participación de los coleccionistas particulares. Ya he visto antes en unos gráficos cómo en uno de los gráficos aparecía los particulares muchísimo más importante su representación que las instituciones oficiales. Bueno, pues este coleccionista catalán Prats expone esta gran colección donde vemos un poco piezas de todas las épocas y sobre todo, no sé si esto se ve algo, no consigo ahora. Donde estoy señalando, veis este plato de Talavera del siglo de oro, que tenemos la suerte de que nuestro colega Ángel Sánchez Cabezudo nos haya prestado la imagen, porque
está en su colección. Estas colecciones particulares se solían dispersar con el tiempo y han acabado pues, en colecciones públicas y en colecciones privadas. Es un plato enorme, con casi de 50 centímetros, una pieza excepcional de cerámica de Talavera. Otra gran exposición importante en Barcelona es la que se va a celebrar en el año 1892, porque es casi como una doble exposición, por una parte representación de industrias artísticas y artes decorativas y por otro lado de reproducciones de Barcelona, donde intervienen pues, también fábricas extranjeras y como ejemplo ponemos una de las más importantes de estos momentos, la que se dice según los expertos que fabricaba las mejores cerámicas con reflejos metálicos. Son los señores Ros y Urgel y la fábrica se llama La Ceramo. Hoy día era una gran fábrica, está en estado de como abandono y semiruina, aunque parece que en estos momentos hay proyectos interesantes para rehabilitarla y bueno, pues hacer algo interesante con ella. Como ejemplo ponemos este plato, anverso y reverso, que está en el Museo Nacional de Artes Decorativas, con relieves también y reflejo metálico y azul. Y el reverso interesante porque se ve la marca de la Ceramo, que es una especie como de leyenda pseudocúfica, intentando que parezca como un nombre árabe, pero en realidad es decorativo simplemente. Otro de los personajes que se va a presentar a esta exposición, interesantísimo también, es el historiador y ceramista José Gestoso y Pérez. Precisamente el año pasado fue su aniversario y se hicieron muchas celebraciones en Sevilla. Y es un personaje muy importante para la historiografía de la cerámica española, puesto que también tiene un libro importantísimo que se llama Historia de los barrios vidriados sevillanos, que precisamente patrocina a Huntington, el creador de la Hispanic Society, y que además él era asesor para formar sus colecciones de cerámica española. También hemos tenido la suerte de encontrar este plato precisamente fechado en el reverso ese año de 1892. Pues este y otros parecidos pudieron estar en esa exposición. Muy importante también porque él se va a dedicar a hacer diseños basados en las cerámicas antiguas sevillanas que van a reproducir las fábricas de esos momentos. Como por ejemplo la fábrica de José Mensaque, que se presenta tanto a esta exposición del 92 como la que se va a hacer unos años después, en 1896, y donde presentan un gran número de esas cerámicas sevillanas, muchas de ellas con los diseños de José Gestoso que hemos visto anteriormente, además disfrazado pues como un hidalgo español. Lo que decía antes Sofía, de como el hidalgo es algo que como muy asociado a España. Tanto la técnica de cuerda seca que vemos en el centro como la de al lado, de Cuenca o Arista, son dos técnicas típicas de la cerámica antigua sevillana y que también muchos de los bocetos se basan en cerámicas antiguas que están en algunas instituciones o museos, como el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, por ejemplo. También dentro de esa moda de las exposiciones de centenarios que dijo al principio Javier Rodrigo, están las que se van a celebrar en Zaragoza como recordatorio de los sitios en la Guerra de la Independencia, tanto la primera del año 1908 como la que se va a hacer debido al gran éxito de esta en el año 1919. Para ello se van a hacer una serie de edificios importantes. Este lo hemos colocado como ejemplo de que se va a usar como escuela de artes y oficios, donde se van a enseñar pues, todo tipo de oficios, entre ellos la cerámica. Y también, de nuevo, tiene muchísima importancia la cerámica dentro de esa exposición de arte retrospectivo, en la que van a figurar cientos y cientos de cerámicas de muchísimos coleccionistas privados que se vuelcan prestando sus colecciones a esta exposición. También la cerámica aplicada a la arquitectura va a tener importancia en estas exposiciones, como por ejemplo en una construcción típica de estos años que vemos en muchas ciudades, que es este kiosco de la música, que actualmente se conserva pues, en muy buen estado, con esa cúpula de tejas esmaltadas en colores, seguramente fabricadas en Cataluña. Muy importante va a ser también la quinta exposición internacional de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona. Estamos viendo que Barcelona es un punto importantísimo dentro de la renovación y la difusión y el dar ejemplo de la importancia de las artes
en general, entre ellas las artes decorativas. Esta exposición nos interesa muchísimo porque se va a presentar a ella uno de los pocos ceramistas que va a hacer porcelana y grés, al estilo de lo que se está haciendo en Francia, por ejemplo. Es Antoni Serra y Fischer, que vemos aquí un anuncio de su fábrica, y ello es debido porque él estudia cerámica en la fábrica de Sèvres. Y a imitación de lo que estaba haciendo Sèvres en estos momentos, también él invita a grandes artistas a que decoren las cerámicas, como por ejemplo Josep Pey, o que hagan modelos como por ejemplo Ismael Smith, que hace unas figuritas blancas maravillosas. Tenemos esta fotografía de lo que presenta Antoni Serra y Fischer, que en el centro vemos este maravilloso jarrón llamado de las libélulas, por estas libélulas que están decoradas sobre los hombros y que se conserva hoy día en el Museo del Diseño de Barcelona, antes en el Museo de Cerámica de Pedralbes. Antoni Serra y Fischer es el primero de una saga de ceramistas. Yo siempre lo pongo un poco en comparación con Lord Zuloaga, porque también va a tener casi las mismas generaciones. Antoni Serra y Fischer va a tener 3 hijos, Antoni, Josep y Enric, que van a seguir haciendo cerámica. Y después Josep va a tener otro hijo, Jordi Serra Moragas, que va a seguir haciendo cerámica y que ahora mismo, hace unos pocos años, convirtió la masía, que desde esta época estaba activa como taller, la ha convertido en taller y museo al tiempo en Cornellà, al lado de Barcelona. Bueno, en ese mismo año se va a celebrar en Madrid la exposición de industrias madrileñas, donde también se van a presentar pues, fábricas importantes de cerámica. Como veis, estamos poniendo algún ejemplo en cada exposición, pero porque sería imposible poner a todos. Pero ya, por ejemplo, esta fábrica que presentamos aquí, porque en estos momentos está realmente en su apogeo, con el famoso arquitecto Arturo Mélida, director de esta fábrica, pero ya en 1888, en la Exposición Universal de Barcelona, ya estaba allí esta fábrica. De hecho, Santigós es uno de los que va a asesorar para hacer a Dominici Montaner ese taller en el Castell del Tres Dragons. Bueno, pues de la calidad, primero la gran fábrica a nivel de extensión, con una cantidad de naves impresionantes y sobre todo con todos los adelantos de la época. Tenían un horno Hoffman de estos de túnel continuo donde no se apagaba nunca, siempre estaba la cerámica pasando a través de rodillos y cociéndose interminablemente. La calidad es impresionante, la calidad es, tenemos ese ejemplo que no sé si se ve demasiado bien, pero son unas placas de cerámica firmadas por Arturo Mélida que se hacen para esa chimenea del despacho del conde de Belle, que es el antiguo palacio de la marquesa de Villafranca en la calle Don Pedro de Madrid. Dentro de las exposiciones regionales he puesto como ejemplo la exposición regional valenciana, porque también es una exposición donde van a participar muchísimas fábricas de manises, van a renovar el urbanismo de la ciudad, van a hacer muchísimos edificios, como por ejemplo este que vemos aquí, el Palacio de las Industrias, donde se van a exponer, entre otras artes, las cerámicas, y en la que van a intervenir, entre otras fábricas, por ejemplo, la Cerámica Valencia Industrial, de propietario Bayarri, es famosísima por hacer esos grandes paneles publicitarios, como el que vemos aquí, Danís del Mono, creo que por todos conocido, diseñado por el pintor modernista Ramón Casas. O, por ejemplo, la instalación de Francisco Valdecabres, otro de los que se dice que era de los que mejor hacía los reflejos metálicos, con el ejemplo de este jarrón interpretando el jarrón de las gacelas de la Alhambra de Granada. O, por ejemplo, la fábrica de Justo Vilar e Hijos, que no solamente hacía todo tipo de cerámica decorativa mueble, sino una gran producción de azulejería que podemos ver hoy día pues, en muchísimos edificios de toda España. Como anécdota, este pequeño recuerdo que se vendía en la exposición, que es un cepillo que precisamente en la parte superior copia el cartel publicitario de la exposición. Seguramente lo utilizarían como pisapapeles, me imagino, porque desde luego para peinarse no. También en esta exposición se presenta pues, esas colecciones de artes decorativas retrospectivas, por ejemplo este gran mural que lo presenta el coleccionista Vicente Muñoz Llorens y que hoy día está en el
Museo González Martí de Valencia, o, por ejemplo, González Martí, que expuso una gran selección de su colección de cerámica que aparece reflejada en el catálogo que se hace en la exposición. No podemos extendernos ahora en hablar de González Martí, pero bueno, todos conocemos el museo que hizo y donde están sus colecciones, en Valencia. Bueno, por último, vamos a hacer un pequeño inciso en que las artes decorativas casi siempre, durante una serie de años, estuvieron englobadas dentro de las exposiciones de Bellas Artes, desde 1897 a 1910, hasta que en 1911 por fin se hace la primera exposición nacional de artes decorativas. En la de 1904, Sebastián Aguado, otro de los grandes ceramistas españoles, renovador de la cerámica toledana, va a ser uno de los que se lleve una de las medallas por su enseñanza. Él es profesor de cerámica en la escuela esta que vemos ahí en la fachada, hecha por Arturo Mélida, que era el director de la fábrica, la cerámica madrileña. Pasamos ahora a la primera exposición nacional de artes decorativas, donde también se presentan muchísimos ceramistas, pero Daniel Zuloaga, que tenía en estos momentos su taller en la iglesia de San Juan de los Caballeros de Segovia, presenta docenas y docenas de cerámicas. Según las críticas de la época, vamos, o sea, era abrumador su exposición en relación con las pocas cerámicas que presentaban los otros. De hecho, que le dieron la primera medalla por este gran mural que hoy día se encuentra en el Museo Zuloaga de Segovia, justo a la entrada en el vestíbulo del museo. En la segunda exposición que se hace de artes decorativas en España, en 1913, su hijo, Juan Zuloaga, se va a llevar pues uno de los premios importantes con este gran mural que se llama Alegoría de las Bellas Artes y las Artes Ornamentales. Hoy día en colección particular. También en esta exposición de 1913 se presenta una de las fábricas importantes de Talavera, siguiendo un poco el estilo de Juan Ruiz de Luna, que es la fábrica del Carmen de Niveiro, que precisamente las 19 piezas que presenta las va a comprar el Museo Nacional de Artes Decorativas y están allí ahora mismo. Igual que estos 4 bocetos impresionantes para alguna decoración arquitectónica, tal vez fue solo un proyecto porque no conocemos si llegaron a hacerse, pero están también, los compró el Museo Nacional de Artes Decorativas. Gregorio Muñoz Dueñas también es importantísimo dentro de la cerámica y dentro del espíritu ese modernista, es uno de los que hace los grandes paneles de la Estación del Norte de Valencia. Y de nuevo vuelven a estar las artes decorativas dentro de las exposiciones de Bellas Artes. Ponemos de ejemplo la de 1920, en la que Ruiz de Luna pues, se va a llevar un diploma de honor por este gran retablo que está ahora mismo pertenece al Museo Ruiz de Luna de Talavera. Ya para terminar, 2 grandes exposiciones en el año 29, la Internacional de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla. Como ya me han llamado la atención, voy a pasar solamente corriendo. Y bueno, pues también supuso una gran renovación para el urbanismo de Barcelona, en este caso en la zona de la montaña de Montjuïc. Grandes edificios, exposición de arte retrospectiva con grandes piezas, como este plato que ponemos de ejemplo del siglo XV de Manises, hoy, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y por último, ya para terminar, la exposición iberoamericana de Sevilla, que va a suponer para la cerámica como un poco el canto del cisne, como una especie de fuegos artificiales, porque no se ha vuelto a ver nada parecido. Es espectacular, todos los edificios, los puentes, los bancos de todas las provincias de España, con cerámica aplicada. En estos momentos supone para Sevilla pues, una inyección para las fábricas de cerámica, que las hay muchas y buenísimas. Y como anécdota solamente decir que de todos los bancos de las provincias de España, solamente el de Segovia se lo encargan a Lord Zuloaga y el de Toledo a Ruiz de Luna, que van a ser un poquito pues, fuera de Sevilla, pues 2 de las grandes fábricas artísticas de cerámica. Pingman, como no, va a tener una grandísima importancia con un gran stand. Pingman también ya desde el principio, como Sofía habló, va a estar presente en todas las exposiciones, pero lo he puesto aquí como remate del final. También Ruiz de Luna está siempre un poquito presente con este pabellón de Castilla-La Mancha, con esas decoraciones que hacen cerámica. Y ya, esta vez sí que termino, una serie de platos interesantes que son los que como ahora mismo sucede cuando vamos a exposiciones, pues el típico recuerdo que podemos comprar. En
hizo una serie de platos que la gente podía comprar, como este de la Exposición Regional Valenciana, el de la Exposición Internacional de Barcelona o los de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Bueno, gracias. Bueno, Abraham, muchísimas gracias por este repaso, por todas las exposiciones dedicadas a la cerámica. ¿Alguna pregunta? Bueno, ha quedado muy claro todo. No, tenemos aquí de Sofía. Pues, ¿qué ha pasado con la cerámica? Mira, pues te diré... No, preguntaba que después de todo esto, ¿qué ha pasado? Pues mira, te diré una cosa muy importante. La cerámica, después de todo esto, acabó en una especie de regionalismo, como de cosa típica española, que a lo mejor hay más cerámica, yo qué sé, en los chalés de América que aquí en España. Pero, ¿qué ha pasado? Pues mira, te diré una cosa importantísima. Últimamente ha habido una renovación de la cerámica española, o está habiéndola, precisamente presente en las exposiciones internacionales y nacionales. Por ejemplo, en Barcelona está la fábrica de Toni Comella, que la heredó de su padre, el famoso ceramista Antoni Comella, y que todos los arquitectos extranjeros le piden proyectos, los arquitectos españoles igual, y por ejemplo el famoso pabellón de Aichi de Japón, hecho con esos hexágonos de cerámica esmaltada de colores, se hizo en su fábrica. En la exposición que se hizo en Zaragoza sobre el agua, ahí hizo dos pabellones, uno de ellos placas externas, en plan además ecológico, o por ejemplo el pabellón del agua, donde hizo una serie de cilindros apoyados unos sobre otros, que abajo había una capa de agua, iba absorbiendo el agua, el bizcocho de la cerámica, y luego se evaporaba y creaba un microclima que bajaba la temperatura. O sea, yo creo que en estos momentos hay o quiere haber otro tercer renacimiento tal vez de la cerámica española. Si la hubo en el siglo XVI-XVII, después, principios del siglo XX, hubo ahí un esplendor tremendo, tal vez ahora está ocurriendo algo. También en Talavera hay unas grandes fábricas que están haciendo murales de cerámica bestiales para los países de todo tipo, más que para España, países árabes y demás. O sea, que tal vez haya un tercer renacimiento ahora que todavía no se está viendo. Pero bueno, es interesante la pregunta. Pues yo creo que te voy a poner esto porque si no... No sé si lo están traduciendo. Espera, ¿eh? ¿Sí? Perdona, pero al principio comentó sobre los textiles, los tejidos de cerámica imitando manises, pero a lo mejor manises estaban exportando durante el Renacimiento a familias nobles, pero me gustaría saber si en la cerámica española se ve una influencia de Italia, del Renacimiento en Italia, si hay una influencia, por supuesto, también en el siglo XIX. Bueno, hay una influencia grandísima de Italia, pero no, tal vez no directamente de lo que se está haciendo en Italia en el Renacimiento, sino de lo que también, sino de los ceramistas italianos que llegan a España a finales del siglo XV, como Niculoso Pisano, que tiene pues tiene su taller en el barrio de Triana de Sevilla y va a hacer en el Alcázar de Sevilla pues los famosos altares de los Reyes Católicos. Precisamente Daniel Zuloaga, una de las cosas que hace en cerámica es copiar ese altar de Niculoso Pisano, y él siempre está diciendo que esa es la auténtica cerámica española. Fíjate qué curioso, porque está hecha en España, pero realmente Pisano viene de Italia. Pero él dice, no quiero seguir copiándolo Luca della Robbia porque es italiano, voy a hacer lo español, que es Niculoso Pisano. Entonces es muy curioso, pero vamos, que es importantísimo. Dentro del estilo neorrenacimiento a finales del XIX se está copiando muchísimo lo que se está haciendo en Italia y sobre todo en España. ¿Alguna cuestión más?
Bueno. Bueno, pues cerramos y muchas gracias.